Buenos días, bendecido sea este día hermoso que ha hecho el Señor. Bienvenidos a nuestra escuela bíblica dominical aquí en la Iglesia Bautista Hispana de Miami Beach. Bienvenidos a todos los que están escuchándonos por las redes. Hoy seguimos estudiando los fundamentos del cristianismo. Hay unas doctrinas que son básicas y fundamentales para todos aquellos que creemos en el Señor y para toda la humanidad, ¿verdad? Que esperamos que lleguen también los que no las han conocido a creerlas, entenderlas y afirmarlas. Y por eso estamos hablando de estas doctrinas fundamentales, de las cuales ya hemos hablado, sobre la naturaleza de Dios, la naturaleza del trino Dios, que es santo, santo, limpio y sin pecado. Sabemos, ¿verdad?, que Él se manifiesta como Padre, Hijo y Espíritu Santo. También sabemos que Dios nos hizo con un propósito. Dios hizo la humanidad con un propósito. Esa es otra doctrina fundamental, porque el centro de todo es Dios. Si no creemos en eso y si no funcionamos alrededor de eso, imposible para la humanidad. Y hoy vamos a entender entonces la naturaleza del pecado. Vamos a hablar de otra doctrina básica que tenemos que entender, ¿verdad? Que nosotros hemos nacido pecadores, que Dios nos creó sin pecado. Dios hizo a Adán y a Eva, lo puso, ¿verdad?, con todas sus bendiciones, con todo lo que necesitaban, pero ellos escogieron, ¿verdad?, el pecado que yo diría, ¿verdad?, que es mayor, que es alejarse de Dios. Que es el que desencadena todos los demás. Pero vamos entonces a hacernos unas preguntas, aunque antes quisiera que estuvieran las Biblias preparadas. El que le guste anotar, anote; el que le guste grabar, vaya grabando, aunque esto va a quedar grabado. Vamos a estar estudiando Isaías 59, los versículos del 1 al 13. Y luego, según desarrollemos el tema, hay otros versículos que yo quiero que ustedes vayan anotando y los tengan para después. En Romanos 3, del 10 al 12 y el 23, Tito 3, 3 y 4, el Salmo 19 del 12 al 15, y luego Salmo 51, 17, Juan 3, 16 y Juan 14, 16. Y ustedes ven que están en diferente color, porque lo que queremos, ¿verdad?, es que entiendan, estos salmos tienen que ver con nuestra naturaleza pecaminosa y explica mejor bíblicamente y refuerza lo que hablamos aquí. Porque no hablamos lo que viene de nuestra mente, sino hablamos por la Biblia, por la palabra de Dios. Y hablamos de lo que Dios puede hacer con nosotros, de tanto que hay. Pero tenemos que escoger poco. Entonces yo quiero una dinámica con ustedes hoy, de que ustedes en sus casas y aquí piensen, ¿verdad? ¿Qué ustedes pensaban que es el pecado antes de conocer a Cristo? Antes de conocer a Cristo, cuando estábamos adolescentes, niños, ya adultos, jóvenes, sin conocer a Cristo, antes de la edad de conocer a Cristo, ¿qué era el pecado? ¿Qué era pecado para ti? ¿Qué era el pecado para ti? Para mí, yo pensaba que el pecado era matar, robar, esas cosas que a la vista nuestra parece que son muy grandes, muy malas. Eso no es lo que yo pensaba que era el pecado. ¿Qué tú pensabas que era el pecado, Mireya? Eso también. ¿Sí? Robar, cometer adulterio, sí, siempre, pues, que eso era un pecado, pero lo demás no. Buenos días. ¿Qué era para ti el pecado, mamá? Una señora que pasó por ahí que no es de aquí. El pecado para mí era robar, hacer cosas en las que nos trataban mal a sus padres. No sé. Amén. Amén. Hermanos, ustedes acaban de llegar, pero ¿qué era para ustedes antes de conocer a Cristo? ¿Cómo definían el pecado? ¿Qué era para ustedes pecado? Tomando demasiado. ¿Qué era para ustedes? Entonces, ¿con relación a qué ustedes pensaban que esas cosas eran pecados? ¿Por qué ustedes pensaban que esas cosas eran pecados? ¿De dónde sacaron ustedes que robar o que matar o que beber era pecado? Según lo están definiendo, ¿verdad?
son cosas que los padres Los enseñaban. padres- Los padres nos enseñaban eso, ¿verdad? Los padres nos enseñaban eso, lo cual es bueno, y lo cual es parte de lo que es la definición de lo que es el pecado, ¿verdad? Y ustedes se consideraban pecadores así, de esa manera, o sea, pensaban que eran pecadores, o se consideraban personas buenas, personas que comparados con otros, No, sí. Ajá. ¿verdad? ¿Con qué ustedes se comparaban para saber si eran pecadores o no? ¿O con quién? Cumpliendo las enseñanzas de los padres y de los padres. Cuando rompías la enseñanza de tu papá, tú te sentías que eras pecadora. Ujú. Cuando rompes las enseñanzas que te dan tus papás, eres pecadora. Y eso está bien y eso es cierto, eso es parte, ¿verdad? ¿Y cuál considerabas que era la mayor consecuencia del pecado? El castigo. Si pecaban, ¿cuál era? Un castigo. El castigo. O sea, que todos están de acuerdo que el castigo para ustedes y para mí también, porque yo pensaba igual. Yo pensaba que el pecado pues era lo que me enseñaron de niña, a robar, a matar, a decir malas palabras. Eso era el pecado. Sin embargo, vamos a leer cómo es que Isaías nos habla, ¿verdad? Sobre lo que es el pecado y sus consecuencias, y uno va aprendiendo a ver de otra manera, ¿verdad? Porque entonces cuando ya aceptaron a Jesús como su Salvador personal, buenos días, cambió su definición de pecado, cambió la definición de pecado después que conocieron a Jesús como Salvador y lo aceptaron, cambió su definición de pecado. ¿Cómo definieron entonces el pecado después de convertidos al Señor? ¿Hubo algo diferente? ¿Se añadió alguna definición distinta o se amplió el conocimiento de lo que es el pecado? Sí, Pues no sí. se preocupen si no les sale, porque hoy vamos a repasarlo y yo estoy segura de que sí hemos aprendido verdaderamente lo que es el pecado. Pero hoy el énfasis mayor que yo quisiera darle es a que realmente yo entiendo y ahora me doy cuenta, o sea, gracias al Señor, ¿verdad? El Espíritu Santo te va abriendo el entendimiento. Y vas entendiendo que el pecado empieza, y lo vamos a ver en lo que Isaías hoy nos muestra, ¿verdad? Empieza porque nos alejamos de Dios. Adán y Eva, cuando estuvieron en el huerto, Dios les puso unas reglas y les puso allí, mira, no toquen esto, pueden hacer todo. Todo esto que tienen ahí, los animales son de ustedes, las flores son de ustedes, los alimentos son de ustedes, este paraíso es de ustedes. Pero, por favor, no hagan esto. Pero, ¿qué fue lo que ellos realmente hicieron antes de probarle el fruto del árbol que estaba allí que le dijeron que no tocara? ¿Qué hicieron primero? Engañado. Antes de engañar. Lo que tenemos que entender y lo que yo he dicho, Señor, que yo creo que es la revelación que no tiene la humanidad, y es que se alejaron de Dios, que le dieron la espalda a Dios, y para ese paso que iban a tomar, porque ellos hablaban con Dios, ellos veían a Dios, ellos hablaban con Dios, ellos estaban ahí, Dios estaba ahí todo el tiempo, pero ellos le dieron la espalda a Dios, se alejaron de Dios, y entonces cuando Satanás le ofrece, ellos no fueron a preguntarle, Señor, mira lo que dice tú nos dijiste esto, pero nos está diciendo esto. O sea que yo creo que el pecado, ¿verdad? Y me parece que aquí lo vamos a poder ver, es que nos alejamos de Dios, es que le damos la espalda a lo que Dios nos ha dicho, y por ahí entonces empieza a desencadenarse todo el pecado que sale entonces ya de nuestra carne, porque del primero, una vez uno hace un error, sigue el error haciendo consecuencias, y lo vamos a entender en cosas que, ¿verdad?, que están mencionadas aquí. En Isaías 59, del 1 al 5, vamos a empezar a ver lo que es el pecado y lo que es sus consecuencias.
Y fíjense que quiero que vean, vamos a leer aquí. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Primero Isaías empieza a aclarar, claro, recuerden, esto, nosotros estamos leyendo el 59 del 1 al 5, pero Isaías ya llevaba 58 otras cosas y estaba hablándole al pueblo porque les estaban advirtiendo que iban a ser deportados. Y Isaías estaba profetizando. Isaías estaba diciéndole todavía a este pueblo que ya hemos visto desde Génesis cuánto se había alejado de Dios. Y por eso les digo, cada vez que venían y sabían que estaban mal, se acercaban a Dios. Todo chévere, todo bien. Y volvían y se alejaban. Y volvían y quebrantaban sus mandamientos. Y era un círculo, y es un círculo, pero empieza por darle la espalda al Señor. Empieza por ahí. Empieza por no conocer a Dios. Y empieza porque si lo conocemos, lo ignoramos, que es todavía peor. Para nosotros los cristianos que los conocemos, vivir alejados de las reglas de Dios, vivir sin leer su palabra, vivir sin estar poniendo todo lo que tenemos encima del Señor, nos va a traer unas consecuencias que nos van a doler. Amén. Dice, ¿ve? Pero está bien claro, Dios no ha cortado, el poder de Dios no se ha limitado para salvar. Esa es la buena noticia. Y fíjense que Dios siempre nos advierte y nos trae la solución, que siempre es buena, que siempre es positiva. Dice, he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. O sea, cuando una cosa está grave, está mal, no, pero Dios todavía escucha. ¿Por qué escucha? Porque ¿de dónde va a venir nuestra salvación? De Jehová. De Jehová, de oír la palabra de Dios, de arrepentirnos y decirle, Señor, perdóname, y Él nos va a escuchar. Amén. Si de corazón le pedimos, ya Él lo dice, está dicho ahí. Ahora, vamos a ver, tú estás, porque lo quiero pasar corridito, porque en todos estos lo que te dice son diferentes pecados y las consecuencias, fíjense. Pero vuestras iniquidades, ¿ves? Pero ¿qué pasó? Si Dios está presto a salvar y a escucharlo, ¿qué ha pasado? Vuestras iniquidades han hecho división. Esa es la consecuencia, ¿verdad? División entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Por qué dice eso? Que es que ocultó Dios su rostro para no escuchar. ¿Qué hemos aprendido antes? A ver. Que Dios es santo. Que Dios es santo. Y que aborrece el pecado. No es pecador, pero sí aborrece el pecado. Exactamente. No puede escucharnos porque ya Él es santo. Él nos hizo a nosotros sin pecado. Nosotros estamos en pecado. Nosotros tenemos que venir a Dios otra vez. Arrepentidos es la única manera. Arrepentidos. Y Dios, con su pueblo antes de Jesucristo, vino bregando con el Señor con unas reglas y con unas normas y diciéndole, con sus profetas, diciéndole con sus jueces, con sus reyes, diciéndole, todo el tiempo usando sus profetas, hasta que vino Jesús. Y ahora nosotros, ¿cómo es que vamos a salir y cómo es que vamos a lograr alcanzar a Dios y volver que Dios ponga su rostro para que nosotros estemos y le hablemos y nos escuche? ¿Cómo es? Ahora, a través de Jesucristo. Va a escuchar nuestra oración si tenemos a Jesucristo en el corazón, si nos hemos arrepentido y hemos aceptado. Amén. Dice, porque vuestras manos, fíjense, las manos están contaminadas de sangre, vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad en vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Fíjense que el pecado, Dios siempre ha comparado a nosotros con el cuerpo. Y cuando nosotros pecamos, mire, pecamos con todo lo que tenemos. Empieza con la mente, se desata la lengua, las manos, que cuando tenemos coraje, lo que queremos es, yo estaba con mi sobrina y ella ve novelas, yo le daría un galletazo a esa sinvergüenza, bueno, porque se vive en las novelas. Las manos se ensangrentan. ¿Por qué la gente mata? Porque empieza por acá y empieza por el coraje y sigue. Fíjense lo bien que está hablando de cuántas cosas hacemos, ¿verdad? Concebir maldad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere sus huevos morirá y si los apretare saldrán víboras. Yo me puse a buscar los que eran áspides y dice que son unas serpientes venenosas
y dice que los reptiles ponen su huevo y los abandonan y ahí los dejan. Pero la maldad está dentro del huevo. Así que al que los apretare, les van a salir víboras que los van a... Y cuando esas víboras salen, como los pollitos, sale la víbora también, se abre el huevito y sale la víbora, sale a hacer maldad. Ya sale a hacer maldad. Así que nosotros vamos sembrando, la humanidad ya tiene de por sí, ese pecado. Y la Biblia nos lo habla claramente. Pero tenemos solución, no olvidemos eso, no queremos dar énfasis a lo negativo. Así que ya sabemos que Dios nos quiere salvar, Él sí tiene el poder para salvar, pero el hombre en su estado natural no está separado de Dios por su pecado. Dice Isaías 59 del 6 al 8. ¿Alguno lo tiene que lo quiera leer fuerte? Amén, déjeme leerlo. Léalo bien fuerte. Amén. Dice, sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá la paz. Hasta ahí, hasta ahí. Ya, amén. Hasta ahí. Gracias. Hasta ahí. Gracias por leerlo. Fíjense que ahora sigue hablando de más pecados todavía. Hasta corremos a hacer el mal. Pero también entonces nos habla claramente de cuál es la consecuencia. Si estamos en pecado, ¿qué es lo que nos estamos perdiendo? ¿Qué es lo que se nos quita? ¿Qué es lo que no tenemos? La paz. No tenemos paz. Amén. No tenemos paz. ¿Quién es el que nos da la paz? El Señor. Dios. Ah. Jesús lo dijo. Yo soy la paz del mundo. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Si nosotros nos alejamos de Dios por estar metidos en el pecado, y estamos hablando de que, mire, estamos de espalda. Dice que aunque quieran hacer luego buenas obras para restituir el mal que han hecho, no pueden. Por eso es que dice que sus telas no los van a vestir, porque sus propias obras, ni aunque hagan unas que ellos consideren buenas, porque nosotros a veces consideramos que hay cosas en este mundo hoy día, se le está llamando bueno a un montón de cosas que no son buenas. Por eso lo dice claro, no van a servir esas obras buenas para vestir la maldad, porque esas obras en sí son maldad. Y es lo que nosotros hoy día tenemos que estar bien alerta, hoy día más que nunca. ¿Qué es lo que estamos viendo allí abajo en South Beach? ¿Cuántos han llevado presos ya? Ya ha habido muertos, ¿cuántos? Y eso es cuando nosotros vemos esos pecados que siempre tenemos en la cabeza metidos, de que son los pecados más pecados del mundo. No, nosotros igualmente, en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestras cosas, tenemos que ver bien y entender bien lo que es pecado. Si no ponemos nuestras vidas, que somos más pacíficos, que decimos que no queremos matar a nadie, yo no mato ni una mosca, pero si Dios no está de centro, va a haber unas cuantas cosas que no son del agrado de Dios, que no están acorde con lo que Dios quiere que tú hagas. Pensamientos, obras, malos ejemplos. A veces uno se quita de dar el buen ejemplo porque uno está ya cansado de decirle a los hijos, mira, busca al Señor, busca al Señor, busca al Señor. ¿Y quiere Dios que nosotros nos quitemos? Él no quiere que nosotros nos quitemos. La falta de fe, dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Exacto. Nosotros tenemos que sin cesar, dice, no cesen, pidan, toquen. ¿Ve? Y entonces ahí es donde nosotros a veces nos apartamos de Dios porque empezamos en nuestro propio pensamiento a tratar de resolver el problema y lo que hacemos es, peor todavía, alejar más a las personas. Porque entonces empezamos a tratarlos de hacer conscientes de sus pecados, de sus faltas, de sus fallas, de sus cosas, y empezamos a señalar eso, y eso no es lo que tenemos que señalar. Nosotros lo que tenemos que señalar es que hay un Dios que está allí presto a escuchar, Amén. presto a perdonar, presto a reconciliar, que ya Jesús hizo el sacrificio para reconciliar a su pueblo, para reconciliar a la humanidad con Él, porque Dios eso es lo que quiere, esa es la naturaleza de Dios, ese es el propósito de la humanidad,
que sirvamos a Dios, que seamos como es Él, que seamos a su imagen y a su semejanza. Y no nos podemos quitar y no podemos pecar haciendo cosas, dejando de hacer cosas, ignorando lo que dice la palabra, desesperándonos, afanándonos y haciendo una serie de cosas que nosotros no es matar, pero estamos matando nuestra fe, nuestra esperanza. Así que estos estudios, ¿verdad?, están dirigidos aquí en la escuela a los cristianos, pero nosotros tenemos que ser los portavoces a aquellos que no los conocen. Y tenemos, ¿verdad?, saber que el hombre no es capaz de cubrir su propio pecado, ni por su propia sabiduría, ni por doctrinas que se han estado inventando ellos mismos. Ahora mismo en Puerto Rico un hombre se suicidó, un hombre muy millonario y famoso, de estos naturalistas. Aparentemente están envueltos en la cienciología, que son gente que buscan su propia divinidad, su propia cosa, un revolú de eso que se han inventado. Doctrinas falsas, de las que la Biblia nos habla claramente y nos advierte. Y son preciosas las filosofías y las humanidades y todas esas cosas. Ahora Sí. todo es el karma. El karma. Tú El karma, es tu karma. ¿Qué cosa es el karma? Es- Para mí es Dios todo. Invento de la gente de que tu mente está todo, de que hay energía por ahí, qué sé yo, ni qué. Y lamentablemente, ¿verdad? Pues de eso. Pero ahora vamos a seguir hablando de las consecuencias del pecado en Isaías 59, del 9 al 13. Por esto se alejó de nosotros, ¿qué? La justicia. ¿Quién es la justicia? Dios. La justicia viene de Dios. Él es el único que tiene una justicia perfecta. Amén. Dios es justo. Amén. Dice, y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz. ¿Quién es la luz del mundo? Amén. Jesús. Y es aquí tinieblas. Y la Biblia habla en muchos lugares de lo que es la tiniebla y lo que es la luz. Resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. A mediodía como si fuera de noche, porque estamos ciegos, estamos en violencia, estamos molestos, estamos que no tenemos paz con nosotros mismos. Y entonces empezamos a quejarnos, a gruñir como los osos, a gemir como las palomas, esperando esa justicia y salvación que se alejó de nosotros o que nosotros nos alejamos de ella. Que nosotros nos alejamos, nosotros le damos la espalda a Dios, nos alejamos de la justicia, nos alejamos de la paz, nos alejamos de la salvación. Por eso tenemos que estar de Dios como centro, ¿ves? Y dice aquí, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti. Ahora Isaías empieza a hablarle como al Señor, ¿ves? Delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Es como yo le digo, yo tengo a mi hijo en un plan de dieta, bendito. Ya ha rebajado 40 libras para la gloria de Dios en esta pandemia. Pero él hace sus trampitas. Y yo le digo, yo al principio no, después me di cuenta que estoy con el puño en la cara y le digo, mira José, está bien, yo me voy a quedar tranquila. ¿Sabes por qué? Porque la balanza es la que te va a pesar y es la que va a decir si has hecho trampa o no. ¿Verdad que sí? Si yo comí de más, voy a pesar de más. Si me salí de lo que tenía que salirme. Y dice aquí que nuestros propios pecados son los que van a testiguar contra nosotros. No vamos a poder taparlo. Delante del Señor, no los vamos a poder tapar. Delante de los demás, yo puedo estar aquí predicando, diciendo una cosa, hablando, dando clases, puedo estar con los niños, enseñando, haciendo muchas cosas para el Señor y ser otra cosa. Pero Dios, delante de Dios, toda rodilla se va a doblar. Amén. Va a llegar ese día de juicio para todos Dice nosotros. que todas las cosas están desnudas y abiertas delante de aquel que nos llamó. Eso es así. Amén. Así que dice, y conocemos nuestros pecados, y pone 2 puntos. Importante, conocemos nuestros pecados. O sea, conclusión. ¿Cuál es? El prevaricar y mentir contra Jehová. Y el apartarse de en pos de nuestro Dios. El hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. ¿Ves? Que si lo miramos al revés, porque hacemos esto, porque nos apartamos de Dios, porque mentimos contra Dios, porque negamos su palabra, porque nos inventamos dioses
falsos, porque nos inventamos palabras falsas del Señor, porque a la ley que Dios puso se le añadieron 1000 cosas y 1000 leyes que no vinieron de Dios nada, entonces es la consecuencia de que empezamos por nuestra naturaleza pecaminosa a pecar una y otra vez y nos enredamos y vuelve el círculo vicioso como el círculo en el que estuvieron metidos, ¿verdad? Ellos 40 años en el desierto. Creo que en 7 días podían, 7 o 14, ¿cuántos eran? 7, ¿verdad? Podían haber llegado, 14, no sé, por ahí, poquito, menos de un mes. ¿Y cuánto tuvieron? 40 años. Porque se salían de debajo de la nube. Si él los estaba guiando, si se para, párense ustedes. Pero nosotros seguimos. Avanza, Dios, tráeme esto, que yo estoy aquí esperando que me vengas y me ponches y me bendigas esto que yo ya hice tan hermoso para ti. Amén, hermanos. Así que es bien importante. Yo quiero que vean, ahí dice, les quiero leer lo que dice Tito 3:3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Amén. Y esto es lo que es bien importante, ¿verdad? Que nosotros sepamos que Dios es el estándar por el que nos vamos a medir. Amén. Los mandamientos que Dios dio, los valores que nos enseñan nuestros padres y nosotros a nuestros niños, yo creo que no le estamos enseñando correctamente desde pequeños. Que Dios es el centro y que no debemos alejarnos de Dios. Que no tenemos que ser honrados porque Dios es santo, quiere que seamos honrados. Que tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos porque ese es lo que Dios desea que hagamos. Que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Ese es el primero y el más valioso de los mandamientos. ¿Cierto o no es cierto? Amén. Entonces, cuando estamos enseñándole a los niños, le estamos enseñando los mandamientos de Dios como unos valores que ellos no siquiera saben de dónde salieron. Nosotros no sabíamos de dónde salieron. No mates, no hagas, no, pero no sabía de dónde salía. Yo no tenía una Biblia, yo no leía una Biblia. Yo creo que tenemos que empezar por ahí. Tenemos que empezar por ahí. Dios nos hizo, Dios nos creó, Dios tiene un propósito con nosotros, Dios nos quiere salvar. Su oído está presto. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Pero vamos, entonces tenemos que nosotros modelar eso, tratar de ser nosotros también. Tenemos, porque todos, por cuanto todos pecaron, dice en Romanos 3:23, y fueron destituidos de la gloria de Dios. Todos. Aquí no hay nadie que no se haya ido, ¿verdad que sí? Dice aún más en el Salmo, este Salmo me gustó mucho, lo que dice el Salmo 19, 12 al 15, porque ¿sabes qué? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Amén, aleluya. Es que tenemos el entendimiento entenebrecido hasta que conocemos a Jesús, hasta que nos arrepentimos y el Espíritu Santo nos abre el entendimiento. Entonces tenemos que ir a Dios y como el salmista, líbrame, Señor, aún de los que están ocultos, aún de lo que yo no sé. Porque cuando estamos pequeños, ¿qué sabemos nosotros? Cuando vamos creciendo hay muchas cosas que no sabemos y a veces cometemos muchos errores por desconocimiento. Pero eso no nos exime, es que esa es la naturaleza humana. Aún de eso tenemos que pedirle al Señor que nos perdone y que nos libre. ¿Ven? Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Amén, aleluya. O sea que todo lo que tenemos que hacer, oh Jehová, roca mía y redentor mío, tiene que estar del agrado del Señor. Si no es del agrado del Señor, entonces no está bien. Amén. Amén. Y eso es lo que vamos a llevarle a las demás personas. Que hay un Dios amoroso, justo, que ya Jesús hizo el sacrificio. No vamos a irle señalando a nadie pecados, lo que vamos a ir es señalándole dónde está el camino, la verdad y la vida. Porque el Espíritu Santo se encarga de redarguir a cada uno. Lo hizo con nosotros, cierto,
¿O no es cierto? Amén, aleluya. Desde pequeños nuestros papás nos están enseñando los mandamientos que salieron de la Biblia. Nos los están enseñando de algo. Mire, cuando hay muchos dichos por ahí de la calle. Váyase a los proverbios. Salieron de los proverbios. Ninguno, tan como si el hombre se los hubiera inventado. Pero no, vayan así, están todos en los proverbios. Entonces, nos habían enseñado cosas, pero no nos dijeron de dónde vienen, ni por qué tenemos que llevarlas en nuestro corazón y hacerlas. Es porque somos del Señor, es porque tenemos que agradar a Dios, es porque ese es el propósito en nuestras vidas. Reconciliarnos con Dios y ser parte de su reino para vida eterna. Amén, hermanos, que por lo menos, ¿verdad?, podamos entonces conocer y recordar de dónde nos sacó Dios, para que tengamos dolor por aquellos que no conocen al Señor, para que podamos orar porque las almas se conviertan, para que podamos orar porque estos jóvenes, fíjense que estos jóvenes que están de Spring Break, haciendo tanta cosa, son los profesionales, son muchachos que están en las universidades, esos van a dirigir el país y los países de donde vengan. Nosotros tenemos que orar, nos tiene que doler que nuestros hijos se pierdan y ignoren al Señor. Nos tiene que doler eso, que lo tenemos que llevar al Señor, para que el Señor los traiga y tenga misericordia de ellos. Tenemos que modelarles con amor, perdonándolos, no consintiendo en su pecado, sino señalándoles con amor cuando haya que señalarles, ¿verdad? Y compartir las buenas nuevas de salvación con nuestro testimonio. Mira, esto es lo que hizo Dios conmigo. Yo estaba así, yo hacía eso cuando estaba en la universidad, me iba de lejitos, pero iba a las fiestas a verlas de lejitos porque era miedosa, pero iba a las fiestas. Y entonces unos más cerca, otros más lejos, unos en la pelea y otros aplaudiendo los de la pelea, otros corriendo por diversión. Es lo mismo, todos estamos en el mismo pecado. Amén. Así que nosotros vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude con esto, porque la victoria ya es del Señor. Amén. Ya Cristo ganó la batalla. Ya Cristo ganó sobre el pecado. Cristo no se llevó el pecado del mundo. No todavía. Eso anda por ahí. Él nos está dando la oportunidad de que nosotros creamos en Él, le sirvamos y tratemos de ser como Él, de imitarlo, y que busquemos. La mies está lista para nosotros. Está lista. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, por tu inmenso amor. Sobre todo, Señor, gracias por dar tu Hijo Jesús en sacrificio por nosotros para perdonar nuestros pecados. Te pedimos perdón porque nosotros no estamos exentos, Señor. Aunque te conocemos, más te debe doler de nosotros cuando pecamos que de aquellos que todavía no te conocen. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a hacer luz, a hacer sal en esta tierra, Señor, a llevar tu palabra, a llevar tu salvación, a ser conscientes a los demás que no te conocen, de que tú perdonas, de que tú estás presto para perdonar cuando hay un corazón contrito y humillado. A ese tú no desprecias, Señor. No puedes escucharlos en pecado, pero los puedes escuchar cuando están arrepentidos, Señor. Y aún así los sigues bendiciendo y los sigues guardando, Señor. Y te damos las gracias por guardar a nuestros hijos, por guardar a la humanidad, Señor, de tantas cosas tú nos guardas. El sol que tú nos das diariamente, el agua, Señor, el alimento. Gracias, Dios, porque aunque seamos pecadores, tú sigues cuidando de nosotros, porque tu fidelidad no cambia, Señor. Tú eres fiel, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.